Esto lo hice en Maya 2014. No lo he trabajado con el Geodesic Voxel, que es todavía más exacto, pero aquí funciona bastante bien. Bueno, entonces he importado mi personaje. Es importante que todos los personajes que ustedes tengan estén nombrados y todos los objetos que ustedes tengan estén nombrados para la composición, porque Maya no es como 3D Max. Si ustedes recuerdan cuando estaban haciendo su composición en 3D Max, cuando no habíamos nombrado algo y existía un nombre igual dentro de la composición, o sea, box 1 o cilindro 1 o esfera 1, y traíamos otra cosa que se llamaba igual porque no la habíamos nombrado, entonces él nos decía, ahí dentro hay un objeto que se llama también caja 1. Lo renombro y ustedes decían, sí, autonombrar, y sale. Maya no funciona así. Maya ya cree que ustedes lo que quieren es reemplazar. Entonces, si ahí dentro hay un objeto que se llama igual, él llega de una vez y lo quita y lo reemplaza. Entonces, nunca podríamos nosotros tener dos objetos y todos se llamaran igual. Entonces, es importante que cada vez que ustedes importen en Maya, vayan renombrando. Eso lo van a hacer aquí en el Channel Box. Entonces, este es mi personaje, que ya lo nombré ahí. Entonces, voy a ir a Import. Y yo puedo traer, como les decía, tanto los FBX como los MB. Entonces yo voy a traer algunos objetos, no voy a traer toda la composición, pues me demoraría demasiado, pero ustedes tienen que traer todos los objetos y crear los que les falten ahí mismo. Entonces digamos que aquí un elemento importante que siempre cargo por ahí es el baulito que él vive protegiendo, que es este. Y le digo importar. Aquí está. Importantísimo también, lo anoto porque sucede desde tercer semestre, quinto y octavo, y es el asunto de las proporciones. Nosotros vamos a proporcionar esto dependiendo de pues, las distancias, los tamaños de las cosas, lo vamos a escalar de manera proporcional en perspectiva, porque si ustedes lo escalan en 2D solamente van a tener dos ejes y les va a quedar desaplastado. Entonces por eso lo tengo que escalar aquí directamente en perspectiva y lo voy a escalar de una manera uniforme, X, Y, Z. Y mi personaje, estoy contando una historia donde es un gigante y precisamente lo que él se está comiendo son seres humanos. Ahí lo que él se está comiendo es un cráneo, para él un cráneo es como si fuera un masmelo. Entonces, de esa misma proporción tengo yo que trabajar mi baúl. Este sería un baúl humano, no un baúl de mi personaje. O sea que este más o menos sería un baúl que le quedaría en la mano a mi personaje, más o menos. En la ilustración que yo hice con este personaje, el baúl lo hice crecer bastante, está incluso un tanto desproporcionado, porque está muy cerca a la cámara y quería que se viera así. Pero la idea es que, bueno, ustedes se ciñan a su historia, ¿no? Ustedes se ciñan a la historia que quieren contar. Entonces digamos que este baúl sería algo así, más o menos. Las garras de él pueden estar clavadas un poco. Eso me indica que él está protegiendo un baúl y si se está comiendo a alguien, muy seguramente asaltó a los dueños del baúl y se los comió. Eso sería lo que estoy contando. Todavía no necesito aquí luces. El baúl también necesita que lo nombremos. Entonces yo voy aquí al Channel Box. Usualmente, como ustedes lo han nombrado, eso les va a aparecer como caja, ¿sí? Polygon plane o polygon cylinder o polygon sphere. Entonces ustedes lo nombran ahí como los objetos que corresponden porque ya están modelados. Entonces vamos a traer unos cuantos más. Voy a importar también una casa que nos da una proporción también del personaje, que sería esta. Listo, aquí tenemos el caso, perfecto. ¿Qué sucedió con esta casa? Primero lo que nosotros tendríamos que hacer para que se vean las texturas es que esto esté prendido. Hay mucha gente que me deja esto apagado y una vez me dice, profe, no me salieron las texturas. No, lo primero que tendríamos que hacer es prender esto que se llama texture. ¿Listo? Si ya lo prendimos y se ven algunas texturas, ahí deberían verse todas, pero otras no se ven, significa que están perdidas. Entonces, ¿qué sucede con ese objeto? Que de pronto tiene esa carpeta que yo les he pedido ahí dentro de la
de la composición final, no la tiene ahí, la tiene por fuera, o la tiene en una ruta, un recovequero que ustedes tienen de pronto en la USB dentro de una carpeta, una subcarpeta, otra subcarpeta, entonces no la encuentra. Siempre los programas de 3D son perezosos. Se abren, miran a los lados y si no está, me dicen no está. Entonces, ¿cómo llego hasta esa carpeta? Pues tendría que ir a buscarla. Selecciono el objeto, me voy al Attribute Editor donde están las características del material. Aquí en este caso es Lambert, es opaca, aquí me dice que font, yo le digo Lambert. ¿Y dónde está el diffuse? Aquí en color, ¿sí? El boom está bajito, el boom. Y aquí incluso él se sabe la ruta. Él incluso se sabe la ruta, pero no me la muestra, no aparece. ¿Sí? O sea, él le da pereza hasta allá. Entonces vamos a la carpeta y tenemos que ir a buscarla. Yo tengo varias versiones de esa casa, entonces cualquiera me serviría. Voy a irme a la USB. Esto está por aquí en composición y en composición final. Acá, miremos acá. Tenemos uno que es el difuso. Él me pone una extensión que es .exr. Tengo el difuso y tengo el boom. El boom no iría en el difuso, el boom iría en el canal de boom. Yo podría utilizar también el mismo diffuse dentro del boom si yo quisiera hacerle boom a todo. Pero si ustedes trabajaron en Moodbooks, de pronto hay objetos que solamente tienen boom en una parte y en otras no. O sea que no recomiendo yo que todos los objetos tengan boom o más los personajes, porque de pronto el personaje ustedes le hicieron, por ejemplo, una chaqueta o una camiseta, y sí, la piel de pronto funciona bien con el boom, pero si le queda el boom a la camiseta, pues se ve raro y no funciona. Entonces voy al diffuse en esa carpeta y le digo abrir, se demora un ratico leyendo y lo logra. Listo. Ahí está. Entonces, muy importante también la casa. La casa me está dando proporciones. Yo aquí resalto este asunto de proporciones porque siempre ha sido como el talón de Aquiles, y algo que pretendía ser dramático se vuelve entonces chistoso, ¿no? Esta casa desde luego debe ser más pequeña que este personaje, porque estoy planteando que este personaje se está comiendo la cabeza de alguien que es del tamaño de los dedos. Si alcanzamos a ver bien, él cierra los dedos, las coge muy delicadamente, ¿sí? la cabeza. Esa cabeza pertenecería a alguien que puede coger este baúl, y este baúl debería poder entrar tranquilamente por esa casa. Es un baúl que en proporción a mi personaje es muy pequeño, pero que en proporción humana es gigantesco, ¿cierto? Casi que no está entrando, pero diríamos que ahí está bien, puede funcionar. Sí, es un baúl de tesoro lleno de oro, bastante grande para un ser humano, pero para mi personaje es de juguete. Entonces esta casa funcionaría. Yo le daría tal vez un poquito más de tamaño, pensando en que esto pertenecía a los vikingos, gente que también medía 1,90 o 2 metros, entonces era gente grande. Listo. Y esto va a estar en segundo plano, tercer plano, por allá. ¿Listo? Los que están trabajando en escenarios que son exteriores, aquí es donde nosotros deberíamos crear un plano. Bueno, primero traigamos el cráneo. Esto también tenemos que nombrarlo. Entonces esto sería el Viking Home. Ya eso está nombrado. Voy a traer ahora el skull, cráneo, en MB, también podría ser en FBX. Y claramente no tendría ese tamaño. Sería muy pequeño. Esto también lo podríamos clonar así como yo hice en mi ilustración, o sea, les estoy mostrando parte del proceso de mi ilustración, la que yo mostré en Vino hace poco. Podríamos clonarlo con algo de huesos y tener también parte de la historia, decir que él está ahí desde hace rato y tranquilamente se está comiendo a la gente que le pertenecía a ese baúl. Entonces lo hacemos con el tamaño que él tendría dentro de los dedos. Listo.
podríamos decir que tiene una fuerza increíble solamente con esto, porque con los dedos él está fracturando el hueso, o sea, solamente con él hacer esto, él puede partir un cráneo, solamente con mover los dedos. Estamos hablando de muchas cosas en la historia, estamos hablando no solamente del tamaño que tiene, sino de la fuerza que puede tener el personaje, del peso que puede tener, de su personalidad, de si podríamos o no congeniar con él, ¿sí? Estamos hablando de todo eso. Entonces ahí alcanzamos a ver por la forma, lo puse lateralmente, que es un cráneo, y aquí podríamos tener un morrito de estos cráneos para componer. Ustedes pueden clonar objetos. Yo podría tener esto clonado varias veces, podría también cambiarle la textura al mismo objeto para crear un poblado, o si fueran edificios, pues entonces varios edificios que sería el mismo objeto con diferentes texturas y se verían bastante diferentes. Entonces en el caso de un exterior tendríamos que crear dos cosas, tendríamos que crear el piso, suelo, y al suelo todavía no lo vamos a escalar, sino lo primero que hacemos es aportarle, como siempre, los segmentos, las subdivisiones. Esto es plano, no es una caja sino un plane. En este caso, como yo quiero un relieve, digamos que bastante, una resolución bastante grande, y además de eso la cámara va a estar tal vez cercana al piso, entonces yo voy a necesitar una resolución exageradamente grande en este caso particular, porque es el piso. Casi siempre sucede así en los escenarios exteriores donde la cámara está en el piso. Entonces, estas dos subdivisiones de ancho y largo, creo que llegan en malla hasta 50, si no estoy mal, hasta 50, y aún así para mí es insuficiente con la resolución que yo voy a trabajar. Entonces, a la pregunta de cómo yo agrego más subdivisiones si solamente me da malla 50, la respondemos de esta manera. Bueno, primero necesito un poquito más de tamaño para pensar que detrás de la casa no se acaba el horizonte. Me voy a ayudar un poquito ya, ahora sí con la escala. La escala la hago una vez le he aportado las subdivisiones, porque si escalo antes y después voy a trabajar las subdivisiones, esto se deforma, cosa que no pasa en 3D Max. Bueno, podríamos dejarlo así. Entonces, ¿cómo le aumento las subdivisiones? Voy a ir a polígonos, porque estoy modelando, y le digo mesh, porque estoy trabajando toda la malla. Smooth, mesh smooth, entonces él me va a agregar un escaneo del doble de subdivisiones, algo así. Yo creería que algo así me funciona, que es bastante subdividido. Bueno, aquí les muestro uno de mis secretos. ¿Qué es esto? Muchos se preguntarán, ¿qué es esa cosa allá abajo? Es un hueso. Esto lo hago yo, hay algunos animadores que lo hacen también. Normalmente hay una regla que dice que nosotros no podemos escalar al personaje, porque si ustedes no tienen ese hueso allá abajo puesto, este es mi hueso raíz realmente, y después lo irradio acá, pero este hueso me permite no solamente mover a mi personaje, sino algo increíble. Esto es un truco, me permite escalar, cosa que no se puede hacer en Maya, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago esto? Yo he hecho mi personaje normalmente y lo que hago es proyectar otro hueso desde abajo de él y lo uno a la jerarquía. Entonces, este hueso depende de este y se va a agrandar, y al agrandarse proporcionalmente se agrandan todos los huesos. Este es un secreto. ¿Listo? Si ustedes no lo logran trabajar, si no lo logran cazar, pues lo que yo estaría escalando serían los objetos, ¿no? Solamente los objetos. Prueben escalar al personaje desde acá y verán que es como si se quitara una máscara en Marte y explotaría. O sea, se vuelve añicos, Tendríamos que tener nosotros este hueso aquí abajo para poder lograrlo. ¿Listo? Me vuelvo porque lo escalé mal. Ahí ya estaba bien escalado. Ahí, listo. Entonces lo que hago es posicionarlo, ahí ya estaba bien escalado, teniendo en cuenta el piso, ¿no? Pero al piso no quiero ponerlo completamente recto, para eso le he dado todo ese montón de subdivisiones. Me voy a ir a la herramienta de Sculpt Geometry Tool, que la vimos hace mucho tiempo. En 2014 ustedes la encontraban por aquí en Mesh, ya no está aquí. Todo lo que ustedes no encuentran por acá lo encuentran en las herramientas
avanzadas, entonces le decimos Shift sostenido, clic derecho, y la encontramos aquí donde está el multicode, el insert, donde está el code faces, aquí al lado. Sculpt Geometry Tool y voy a Settings. Entonces esta herramienta es muy similar a como trabajamos nosotros en Moodbox. Si yo le digo B sostenido, voy a obtener también un tamaño mayor o menor al brush, al pincel. Y aquí me aparece una flechita, el tamaño de esa flechita me está indicando la fuerza con la que yo pues le imprimo al pincel en la superficie 3D, y también con M, igual que en Moodbox, le doy más o menos fuerza. Esa flecha me está indicando fuerza con M. Entonces ahí empiezo, según la operación que puede ser push o pull, o sea, empujar o jalar, crear relieves. Muy similar a Moodbox. Digamos que aquí quiero menos fuerza, más sutil. Y también tengo push, que sería empujar, o sea, para crear valles. Y me quedaría algo más interesante, ¿cierto? Esto bien podría ser de esa manera. Si le digo 3, podría ser nieve. Entonces voy a asignarle un nuevo material, La nieve tiene cristales, tiene algo de brillo, podría ponerle un funk, no sería completamente reflectivo, pero sí podría ponerle algo de funk, no sería un bling tampoco, pero sí algo de brillo, y a ese funk le digo que sea blanco. Listo, pues ahí tendríamos algo de nieve. Está bastante fuerte, entonces lo voy a bajar un poquitín para poder ver bien lo que pasa atrás, pero tenemos un relieve, o sea, la idea es que no tengamos algo plano. Otra cosa que tenemos que trabajar acá es el asunto del fondo, ¿sí? El fondo podemos hacerlo de dos maneras. Puede que ustedes trabajen aquí un plane, ¿cierto? Y sobre eso lo mapean, o la otra, que yo creo que ustedes se van a ir por la otra, es simplemente sacar un render de esto en PNG, ¿cierto? Y el fondo se lo ponemos en Photoshop. La idea del fondo, el fondo es muy importante en los escenarios como este, porque ocupa un 60%, incluso podría ser más, de la composición. Es muy importante que ustedes o lo fabriquen en Photoshop, como uno de ustedes, o se apropien de alguno y trabajen la misma luz, la luz que vamos a trabajar ahorita, que sean los mismos filtros, para que sintamos que realmente ese fondo pertenece a ese mundo. Grave sería que un profe les diga, no, definitivamente eso que pasa atrás no tiene nada que ver con el 3D, parece como un póster ese fondo, ahí ya pueden empezar a sudar. Grave, tiene que funcionar, tiene que ser el mismo filtro de luz. Entonces, si ustedes lo hacen en PNG, si ustedes le hacen un render a esto en PNG, pues yo ya tengo más libertad en Photoshop de trabajar las dos temperaturas, porque yo podría trabajar esta misma y empezar también a trabajar un poquitico de temperatura a la luz y equipararla con lo que sucede atrás en el fondo, ¿cierto? Pero si no fuese así, si hay alguien que dice, bueno, yo quiero finalizarlo directamente desde acá, pues entonces tendríamos que crear un plano. Ese plano tendríamos que rotarlo y tendría que tener el ángulo hacia donde yo lo estoy mirando, ¿sí? O sea que si mi composición está así, pues ese plano tiene que estar mirando hacia mí. Esto lo digo porque hay mucha gente que me lo deja paralelo, ¿cierto? Y pongamos el ejemplo de Transmilenio que está allá. Yo puedo estar mirando a Transmilenio de frente allá, que se ve de frente, y puedo estarlo mirando de lado, pero Transmilenio sigue de frente allá. Entonces tiene que estar exactamente angulado con mi encuadre. Yo no puedo dejar a Transmilenio de lado porque ¿qué pasa? Pareciera como si fuera un cuadro pegado en la pared y no un hueco que me está permitiendo ver hacia el fondo. ¿Sí? Que sucede también. Bueno, entonces en este caso yo traería un mapa. En este caso traería un mapa
que ya hemos modificado previamente. Entonces vamos a decirle asignar nuevo mapa y le voy a decir Lambert porque no quiero que brille. Y aquí en color, donde están todos los diffuse, voy a traer el mapa que ya pues he editado en Photoshop o lo que sea. Entonces y muy seguramente también le tendré que dar coordenadas de mapeado. Entonces aquí también en polígonos le voy a decir create V, eso es un plano, así como trabajábamos los planos del personaje, y le hallamos una orientación porque están recortados esos árboles. Entonces miremos si es X. ¿Cuál sería? Está como rotado eso, no tanto extraño, no, es Z, perfecto. Ahí está bien, creo. Si incluso ahí viene el tile, entonces si eso está ahí, esto sí estaría un tanto recortado, o sea, eso no debería entrar en el encuadre. Lo cierro y le digo modo objeto. Listo. Mi ilustración, bueno, la que yo hice está hecha en 4K, que es 4 veces HD, 4 veces Full HD. Nosotros estamos trabajando en Full HD, que es 1920 por 1080. Entonces lo primero que tendríamos que hacer aquí en Render Settings es decirle Mental Rate. Después de eso tenemos que decirle HD 1080, ¿cierto? Y aquí viene algo importante también. Resulta que nosotros vamos a tener que cuadrar varias cosas que no hemos cuadrado, que son las luces, que son los efectos, que es recuadrar más objetos. Aquí solamente tengo 3 objeticos, ustedes tendrán 10 o 20 objetos con los secundarios. Entonces yo necesito 2 vistas, una que ya tenga el encuadre, aquí ya tengo las dimensiones, y otra donde yo me pueda mover libremente. Entonces voy a crear acá con la barra espaciadora otra perspectiva, voy a arrastrar a perspectiva, pero el asunto, el problema que tenemos aquí es que cuando yo arrastro en perspectiva, ambas perspectivas se mueven. Aquí tendría que decirle que me muestre lo texturizado también. Y yo necesito que una de estas sea el encuadre y la otra la perspectiva para poderme mover libremente y ver los cambios dentro de mi composición como quedó. Entonces para eso necesito una cámara. ¿Cómo crear una cámara? Aquí en Create le digo cámaras y crear cámara. La cámara se va a crear ahí directamente. Esta es una, digamos que tiene 2 partes la cámara. Esta es una, digamos que donde me está mostrando la cámara, el encuadre de la cámara, y el otro es el objetivo de la cámara, que es este que está aquí, hacia donde está mirando la cámara está mirando hacia allá, y este de acá es el encuadre como tal. Fíjense que esto es un objeto como tal, esto es un dummy object, un objeto ficticio, que no va a ser representable en el render, pero se va a convertir en un visor. Entonces este de acá lo voy a dejar destinado a la cámara y este de acá va a ser mi perspectiva. ¿Cómo me meto yo dentro de la cámara? Le digo panels, perspectiva, y si ya he construido una cámara, aquí debe aparecer la cámara o cámaras que yo haya construido. Entonces le digo montes en esta y aquí estaría montado la cámara. Si yo me muevo por acá, obviamente aquí se va a mover, ¿sí? Y si yo la muevo acá, la cámara también se va a mover. Entonces aquí yo haría mi encuadre, maximizo, y otra cosa que debo hacer importantísima es hacer el save frame o resolution gate, puerta de salida, para saber qué exactamente se va a ver en mi encuadre. Previamente tengo que haberle dado la proporción, que es 1920 por 1080. Entonces aquí montado le digo view, en camera settings le digo resolution gate, que es 1920 1080, y ya él me recorta. Aquí estoy viendo que este pedazo no me funciona, tengo que hacer un poco más ancha esa parte, y aquí tengo libremente entonces mi perspectiva y aquí tengo mi encuadre. Entonces
tendría que llevar esto más hacia allá y rotarlo. Fíjense que ahí no está del todo bien cuadrado. Más o menos sería así. Y podría ser algo más o menos aquí. Este es el mismo que yo utilicé también en mi ilustración, pero pues ahí ya está arreglado con color, ¿no? Aquí está completamente sin hacerle nada, está bien. Bueno, aquí empezaría yo a buscar mi encuadre. Esta sería una de las partes más importantes, muy sencilla, pero súper importante, de cómo voy a mostrar todos los objetos. Tiene que verse este objeto que es supremamente pequeño, que es el cráneo de un personaje. Tiene que verse desde luego mi personaje, todos los objetos que me están narrando cosas, el entorno, el fondo, el piso, todo. Entonces aquí es donde cobra importancia el dibujo que tanto les he pedido. Entonces por aquí estaría mi personaje, algo del piso se va a ver, no quiero que se corte mi personaje, podría ser algo así. Otra cosa es que quiero que este objeto no se vea de frente. Muchos me dibujaron todo de frente y todo parece un mismo plano, entonces empiezo a rotar para tener acá y acá una superficie que va a tener desde luego dos iluminaciones. Lo mismo va a suceder acá y acá, y con mi personaje acá y acá también, que es curvo, que sucedan todos esos ángulos de 45 grados, y ustedes compondrán. Ahí yo estoy hablando de fotografía, no estoy hablando de 3D. Y obviamente esto tiene que subir, ¿sí? Tiene que cuadrar el encuadre. ¿Listo? Digamos que más o menos algo así es lo que queremos de encuadre. Si ustedes ya tienen ese dibujo y ya saben hacia dónde van, esta parte va a ser sencilla. Los que tienen todo e incluso han modelado bien y les funcionan todas las cosas muy bien, pero no tienen dibujo y no saben exactamente cómo componer esos 20 elementos, usualmente quedan composiciones donde todas las cosas quedan regadas y no me están diciendo nada. Y realmente esa sería la parte más importante de este corte, porque ¿qué vamos a evaluar en el parcial final? Pues yo siempre les digo a los de octavo, la carrera, todo. Vamos a evaluar figura humana, color, textura, perspectiva, fotografía, iluminación, todo lo que ustedes han visto en conceptos a través de la herramienta del 3D. Pero va a ser básicamente todo lo que ustedes han visto. Que en tercero se equivocaron en proporciones, bueno, ahí hay que bajarles y hay que seguir trabajando. Pero si ustedes en octavo se equivocan en proporciones, eso sí vale bastante en el parcial final. Listo, entonces ustedes van guardando, ¿cierto? Ustedes van guardando su composición. Este es nuestro archivo nuevo de composición, entonces van guardando composición 2, composición 3, etc. Aquí me tienen que cuadrar todos mis 10 objetos en diferentes posiciones, ángulos, planos, distancias, todo ese asunto. Y aquí en perspectiva fácilmente entonces me puedo mover a través de todo el escenario. Fíjense que aquí está la cámara. Es un icono que me muestra hacia dónde está apuntando. Eso yo lo puedo hacer un tanto más grande y no va a cambiar el encuadre. Esto es pura visualización, es para saber dónde está mi cámara. Ahí está, mirando hacia allá. Bien, vamos a hablar entonces de iluminación. La iluminación la vamos a encontrar aquí en rendering y vamos a trabajar dos tipos diferentes de iluminación. Esta iluminación direccional y la que le sigue, que es un punto de luz, esta de acá. La luz direccional la vamos a utilizar como la luz ambiental, y la luz direccional, a diferencia de las luces omnidireccionales de 3D Max, los que trabajaron en 3D Max, la luz de malla direccional necesita una rotación, no una ubicación exacta. Si yo le digo a esto, créanme una luz, él la va a crear exactamente ahí donde me crea también las cámaras, en el punto 0.0 del plano, y yo la puedo mover y ahí me va a salir como una flechita que me indica hacia dónde está apuntando la luz. Voy a hacerla crecer un poquito para ver si está apuntando hacia allá.
y realmente ahí no me va a incidir en las superficies. Para que me haga una previsualización tengo que prender aquí todas las luces. Dice usar todas las luces, use all shadows o lights. Entonces la prendo y va a tener una incidencia. Aquí también tendría que prenderla para que tenga una incidencia. Y no me va a cambiar con el movimiento, me va a cambiar con la rotación. ¿Sí? Profe, ¿la luz dónde la sacó? Que no veo el icono. Rendering. Acá. Pero ¿cuál de las opciones, profe? No se alcanza a ver allá. Acá. Estas dos de acá. Son estas dos. Si es por la resolución, no sé que ustedes no alcanzan a ver ahí. Acá. Ahí no a ver dónde ven ustedes. Listo. Bien. Entonces aquí empiezo a rotar y voy a mirar la incidencia. La idea sería que esto no me quede en contraluz. Y otra cosa que vamos a tener que ver es que la luz es nocturna, ¿cierto? Ustedes van a elegir si es diurno o nocturno. Nosotros en volumetría hacíamos un ejercicio por ambos lados, ¿cierto? Hacían una iluminación diurna y otra nocturna. Aquí solamente tenemos una sola composición y ustedes deben tomar la determinación si para contar mi historia debe ser de noche o de día. Eso ya depende de lo que ustedes me están contando. Entonces aquí claramente es de noche porque veo la aurora boreal y la idea es que esta luz me cuadre con la luz del fondo. Entonces aquí tendría más o menos una luz que correspondería a la luz ambiental, que sería la luz de la luna que viene en esa dirección de arriba hacia abajo en picado. Y después me voy al Attribute Editor y voy a empezar a editar. Lo primero es el filtro del color. Entonces tendría que ser un filtro hacia el azul, ¿cierto? Tendría que ser algo hacia el azul. Algo de morado hay aquí también. Entonces podría decirle que fuera un poquito hacia el morado, un poquitín, para que se sienta que está bañado por la misma luz. Y lo otro es la intensidad. Si estoy hablando de noche, pues no puede ser tan sobreexpuesto, subexpuesto, ¿cierto? Sino tiene que ser como una penumbra y se tienen que ver todas las cosas. Si maximizo, yo quería que parte de esta casa se viera también por aquí y aquí está muy oscuro. Entonces voy a tener que usar otras luces también, ¿cierto? Entonces tengo primero esta luz. ¿Qué tengo entonces? Primero la rotación, ¿cierto? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde la estoy direccionando? Segundo, el filtro, el color, la intensidad, si es de día o de noche. Y las sombras. Necesito que dejen de creerle en este momento al visor. Esto es una previsualización y apenas nos está mostrando más o menos cómo se verían las cosas. Necesitamos obligatoriamente hacer renders en este punto. Vamos a dejar de creerle tanto a lo que se ve aquí y tenemos que empezar a hacer renders. Va a ser de prueba y error. Entonces le digo a estos renders, ya está en Mental Ray y en HD. Pero también por eso me traje el compu, porque es más rápido para que no se nos bloqueara el Mac. Y empezamos a evaluar. Fíjense que no es exactamente igual que el render, que la previsualización. Entonces empezamos a mirar la luz de atrás y empezamos a decir, bueno, nos falta un azul, está como muy clara esa luz, de pronto las sombras están muy oscuras y no estoy alcanzando a ver los objetos, ¿sí? Entonces necesito aclarar las sombras porque no alcanzo a ver los dedos. Allá donde está ese pedazo de madera al otro lado de la casa está completamente oscuro, entonces voy a necesitar otra luz. No podría ser una luz ambiental porque ya estoy diciendo que la luz de la luna viene desde el lado derecho, entonces tendría que ser una luz artificial, podría ser. Y ya nos podríamos meter con el fuego, nos podríamos meter con una antorcha, nos podríamos meter con un bombillo, según sea la época y la historia que estemos contando, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, fíjense que tiene sus diferencias la previsualización que me está haciendo acá el visor. Tengo que volver a replantear eso
y decirle a esto, bueno, definitivamente esto es azul, tiene que ser más azul y más hacia este azul, un poquitito, no tanto, sí, un poco más, y vamos a darle un poquito, acá, y un poquitico más de intensidad, ¿cierto? Volvamos a hacer un render. Está hacia el violeta, pero ya me como el cuento de que está de noche, ya tengo esa temperatura fría de noche, está hacia el violeta, ya me estoy acercando un tanto más a esa temperatura que está atrás. En este punto ustedes toman la decisión. Hay quien me dice, ah no, ya yo ahí lo cojo mejor en Photoshop, entonces es mejor llevar ese fondo a Photoshop y allá cuadro mis dos capas, la capa donde está mi personaje y los objetos en una capa PNG y la otra capa que muy seguramente será 1020, 1080 porque si no, no vamos a ver un render sino píxeles cuadrados, tendrá que ser mínimamente 1090, 1080 ese fondo, aparte en otra capa y puedo equiparar las temperaturas. Otros me dirán, no, yo desde aquí lo puedo cuadrar, ya ahí estamos en su libertad. Bien. Bueno, hablando de las sombras, me voy nuevamente a la luz. Yo seguía por acá, filtros, intensidad y shadows. Cuando yo prendo el tipo de render Mental Ray, se apagan las sombras de borrador que hay por acá que se llaman Depth Map Shadows, que son mapas de profundidad de baja resolución que se van a ver como si estuvieran poligonales, se van a apagar, eso lo hace el mismo Mental Ray. Y me prende otras más exactas que están por aquí que se llaman Ray Trace Shadows, que son luces sombras muchísimo más exactas, más redondeadas. La densidad de la sombra la vamos a tener aquí donde aquí dice Shadow Color, ¿cierto? Está completamente negro. Esto véanlo como si fuese un PNG, o sea, no es que la sombra sea negra o blanca o de algún otro color, aunque yo podría cambiarle también el color, sino estoy hablando de la densidad de la sombra. Cuando está en negro está completamente oscura y cuando está blanca hay ausencia de sombra. Entonces nosotros necesitamos sombra de todas maneras, pero no queremos que esa sombra nos tape la información de textura y modelado que hemos fabricado. Entonces la dejo por la mitad, más o menos en un gris, y volvemos a hacer el render. Aquí no hay de otra, ¿sí? Es prueba y error. Fíjense que aquí ya alcanzo a ver algo de los dedos, o sea, ya se ve un poquito más oscuro. Otra cosa que no me está cuadrando mucho es el reflejo. Ese fondo está demasiado reflectivo y parece hielo, y para que fuese hielo tendría que bajarle esa tonalidad blanca que tiene y ponerlo un poquito más transparente. Entonces no funcionaría como hielo, necesito un Lambert y dentro de ese Lambert darle una textura a la nieve que brille. Tendría que hacerlo por otro lado porque la nieve brilla, tiene como algunos granos que hacen que brille. Bueno, el otro tipo de luz que tiene básicamente las mismas características que esta es este, que es un punto de luz. Vamos a trabajar estas dos porque estuve probando en los Mac y en otros computadores. Bueno, aquí me funcionaría en este, pero en los Mac no funciona porque es demasiado pesado. Este tipo de luz, que es la ambiental, es una luz que funciona como el sol en todo el escenario, pero es demasiado pesada, entonces no la recomiendo. Vamos a utilizar para las luces ambientales esta que acabamos de usar, direccional, y para las luces artificiales o el fuego, siempre que usemos fuego, allí deberá haber una de estas que es la de Point Light, punto de luz. Este Point Light nos sirve para todo lo que tiene que ver con luces artificiales o la luz del fuego, luz de lámparas, velas, fogatas, bombillos, bueno, todo lo que tiene que ver con luces que son o que irradian una luz omnidireccional, pero que es limitada. O sea, si yo abriera un briquet acá, solamente me estaría iluminando la mano y la cara, pero no alcanzaría a iluminar allá atrás. Es omnidireccional, pero es limitado, como una luz de un bombillo. Entonces la voy a trabajar acá, va a crearse también ahí exactamente en la mitad, y esta, así como es omnidireccional,
donde yo la mueva va a tener una incidencia, exactamente donde yo la ubique. ¿Dónde necesito una luz para crear tridimensionalidad? Al lado izquierdo. Ya tengo una que viene del lado derecho, necesito una del lado izquierdo. Aquí no estaba viendo incidencia de luces, entonces necesito una por este lado, pero necesita un porqué. Todas las luces necesitan un porqué. Hay mucha gente que llega y dice, bueno, voy a iluminar bien esto, y pone una luz aquí, otra acá, otra allá. ¿De dónde diablos vienen esas luces? Y los profes de fotografía, pues que no tienen que ver con el 3D, pero sí saben de iluminación, les van a preguntar, ¿y esa luz de dónde viene? Porque usted está planteando que la luz viene de la derecha. ¿Esto de qué es? Ah, el fuego. Ahí va a haber fuego. Digamos que aquí va a haber una quema de algo, no sé. Fíjense que es limitada. Miremos cómo está el encuadre. Aquí ya estoy viendo acá. ¿Sí? Él por acá me permite ver sombras previsualizadas. Acá. Aquí tengo texturas, aquí luces y aquí sombras. Me deja ver algo de sombras. Esto no lo, digamos que no lo aconsejo si no hay computador fuerte, porque tiende a bloquear los computadores las sombras. Es muy pesado, pero para ver cómo funcionaría. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una luz que entra por el lado izquierdo, que me permite ver este pedazo de la casa y que me deja ver también un pedazo de la curvatura del brazo del personaje, acentuando esa tridimensionalidad. Esta luz que entra por acá es fría, pero la luz que va a ir en mi fuego es cálida. Entonces podría ser amarilla hacia el naranja y voy a tener esa tridimensionalidad. Dependiendo del incendio, ¿no? Bueno, digamos que lo que se está incendiando es la casa. Entonces me voy más para acá. Y que el incendio va hacia allá. Eso haría que si es un incendio sería bastante dramática la intensidad. Bueno, vamos a ver cómo se ve en el render. Pero quiero incendiar la casa hacia el lado izquierdo. Perfecto. Miremos el render. Hablando ya ahorita de los efectos. Fíjense la luz. ¿Sí? Esto da tridimensionalidad. Esos dos tipos diferentes de luz. Y ahora tengo un problema. Se están proyectando sombras en mi fondo detrás, ¿cierto? Eso lo podría solucionar muy fácilmente simplemente quitándolo y aportándolo en Photoshop, ¿cierto? Exportando esto como PNG y trabajando detrás en Photoshop, ¿no? La otra sería alejarlo. Tendría yo que alejarlo de acá. Pero aquí ya tengo una iluminación que me puede funcionar. Esto me podría funcionar para lo que voy a hacer de mis llamas, esa iluminación. Fíjense que hice primero la iluminación y después el efecto. Podría haberlo hecho al contrario, no importa. Entonces tengo un problema con las sombras que se están proyectando acá. Tendría yo que coger esto y llevarlo más atrás para que no sucediera eso y agrandarlo. Miren lo importante que es tener perspectiva, ¿cierto? Tener aquí la perspectiva para movernos libremente, porque si no, cada rato arruinaríamos nuestro encuadre y cada rato tocaría otra vez volver a encuadrar. No tendría sentido. Listo, miremos. Ya las sombras deben haberse quitado de ahí porque lo puse atrás. Todavía está. Sí, bueno, no, definitivamente sería más fácil. La otra sería subir las luces para que bajen las sombras, ¿cierto? Y si yo estoy planteando que el fuego viene de arriba, pues entonces vamos a ponerlo aquí porque ahí es donde yo voy a quemar las cosas. Desde ahí voy a quemar las cosas. Esta luz y esta luz también debería estar pegando un poquito más en picado. Vamos a ver si lo solucionamos.
Ahí se fusionaron ambas luces y está verde. Fíjense, hay un punto en común. Bien. Y tal vez necesitaría una luz de apoyo para este personaje un poquito más abajo, porque aquí ya está demasiado oscuro. O la otra sería simplemente subir un poquitico la fuerza, la intensidad de esa luz. Un poquito. Listo. Bueno, ¿qué sucede entonces en el caso del fuego? Que va a ser nuestro primer efecto. En el fuego, en Maya, que es bastante real, el fuego de Maya, nosotros realmente lo que hacemos es incendiar cosas. En 3D Max, los que vieron volumetría conmigo en 3D Max, recuerdan los famosos gizmos, ¿cierto? Entonces nosotros creábamos un gizmo o medio gizmo y ubicábamos el gizmo donde queríamos hacer el incendio, ¿cierto? Hace X años. Entonces aquí lo que hacemos es incendiar cosas. Si queremos un tamaño grande de incendio, un tamaño pequeño, depende del objeto que estemos incendiando. Entonces yo aquí voy a incendiar directamente la casa. El fuego debería tomar la forma de la casa, exactamente. Y eso implica animación, implica que yo tengo aquí keyframes que mover en animación, igual que la simulación de ropa. Entonces voy a aumentar unos cuantos, digamos que aquí llegan a 300. Ahorita con la simulación de ropa que voy a hacer, tal vez necesitemos más. Entonces pongámosle a esto unos 400 de una vez. Y lo llevo desde el cuadro 1, ¿listo? ¿Dónde está el efecto de fuego? Aquí hay varios efectos de fuego dentro del Maya. Entonces el que vamos a utilizar está en Dynamics. En Dynamics. Y aquí está el fuego que dice Create Fire Effect. Teniendo seleccionado el objeto que voy a incendiar, le digo Create Fire Effect. Listo. Aparentemente ahí no pasó nada. Para yo poder ver el fuego, tengo que estar en el tipo de render de High Quality Viewport. No me puedo quedar en el visor. ¿Sí? Aquí. Ahí está todavía conmutando. Vamos. Listo. Legacy High Quality Viewport. Y aquí lo puedo dejar en el Viewport 2. Entonces, ¿cuándo veo yo el efecto? Cuando le doy play a la animación. Ahí está. ¿Sí? Aquí saldría. Esa animación o esa textura de fuego, ya él me creó algo de esa textura, entonces yo tendría que empezar a editar. Para que sobresaliera, yo puedo seleccionar al efecto mismo, que es ya está seleccionado, y lo podría jalar un poquitín, como es el fuego, hacia afuera, y continuar, y él continúa hacia allá. Yo puedo jalar un poquitico el fuego, y él continúa saliendo para hacerlo más dramático todavía. Y él coge la forma que tiene la casa, la está incendiando. Entonces vamos a ver lo que nos hizo en el render, porque esto claramente aquí no lo vemos es en el render. Nunca vamos a ver pues un efecto directamente en el visor, todavía no. Y aquí ya tendría la incidencia esa que he creado de la luz, que es bastante fuerte, creada por la incidencia del fuego que he creado. Entonces, ¿qué pretendo decir? Que el fuego por sí solo no crea luz. Siempre que yo creo un fuego, tengo que crearle luz. Es un error que yo no le ponga una luz. Siempre que hay fuego, debo crearle un punto de luz, un light point. Porque si no está, me va a quedar como si fuera un parche, como si fuera un collage. Si está puesto ahí el fuego, pero no está incidiendo en las superficies. Aquí ya veo la incidencia del personaje. Y siempre que termina el render, él me hace un glow que es bastante fuerte, que yo tendría que empezar a editar. Esto apenas es el comienzo. ¿Sí? Algo así se está viendo. Entonces la luz del personaje funciona, pero el fuego me está tapando todo el trabajo de texturas que hemos fabricado, etc. Ya se alcanza a ver la textura de lado, que antes no se veía por iluminación, ya la podemos ver,
Entonces tendríamos que editar directamente a el fuego. Por aquí en el Attribute Editor, seleccionando el fuego, tengo el fuego como una cosa y el objeto que estoy incendiando como otra, son dos cosas aparte. Una crece con respecto a la otra, pero ya tendría yo que seleccionar solamente el efecto fuego para variar sus características. Entonces aquí tengo color, tengo incandescencia, transparencia, densidad. La densidad es la que está muy fuerte, está en 3. Entonces tendríamos que bajarle un poquitín. No quiero que baje la rudeza del fuego porque es un incendio, pero está demasiado fuerte. Entonces la bajé a 2. 1918 y otro render. Aquí no hay de otra. En lo que ustedes se van a demorar acá es en el render. ¿De Dynamics? Entonces ahí baja la densidad. Siempre que termina el render, esperen a que haga el render porque él cuando finaliza hace un glow y tiende a explotar el computador, no, el color, ¿no? Entonces ahí ya alcanzamos a ver algo de textura, lo que ustedes fabricaron. La idea es que no lo tapen ni con luz ni con los efectos. Mal haríamos nosotros en crear un personaje que hemos diseñado durante un mes y plantificarle una luz detrás y que quede en contraluz y queda oscuro, no tendría sentido. Glow. Fuerte, sigue siendo fuerte. Ahí tendría que seguir bajando, ¿no? Pero ya tengo ciertos detalles, ya me como el cuento de las llamas. Ya tengo la iluminación que sucede detrás del personaje, ese amarillo que cae sobre el piso. Tengo que seguir bajando. Entonces, ¿qué características encuentro? Encuentro la densidad, encuentro la rudeza y la translucidez del fuego, encuentro el ruido del fuego, qué tan ruidoso quiero que las llamas se muevan, la frecuencia de ese ruido también, ¿cierto? Si quiero que sea mayor frecuencia, o sea que haya un oleaje de esos fractales de llama, o sea las pequeñas llamas que conforman la grande. El ruido, si quiero que sea más caótica la llama. Profe, para sacar el fuego, ¿usted tocó el pino, al lado del pino, y seleccionó la casa? No, tengo seleccionada la casa y después le digo Create Fire Effect dentro de Dynamics. Entonces lo que él hace es montarle a un objeto encima el fuego. Ah, listo. Por ejemplo, si yo seleccionara el cráneo y le monto un efecto de fuego, pues entonces el hombre se va a quemar con un cráneo de fuego. Al estilo... ¿cómo es que se llama ese personaje? Es Ghost Rider, sí, que tiene el fuego y que el efecto es prácticamente lo mismo que estamos haciendo acá. Entonces aquí tendríamos lo mismo, Create Fire Effect, y entonces ahí sale Ghost Rider también. Entonces está quemando. Fíjense que ahí sale el humito. Sí, el personaje. Selecciono el objeto y Create Fire Effect. Le monta el efecto al objeto. Si estuviéramos haciendo, por ejemplo, una fogata, entonces tengo los leños de la fogata y alguno de esos lo selecciono y le monto el fuego a ese para que surja desde ahí. Si quiero que el fuego tenga una forma, así como en la casa, fíjense que el fuego viaja por la forma de la casa, pues tendría yo que tener la forma ya modelada y montarle el efecto. Eso les va a servir muchísimo, incluso para fotografía. Entonces podrían crear y manipular el efecto desde acá, crear el efecto de fuego en algún objeto que quieran que sea fotorrealista, después se lo llevan a Photoshop y manipulan los colores para que se vea bastante real y después se lo montan en PNG encima a una fotografía y van a poder montar fotos, o sea, fotografía, Photoshop y 3D al mismo tiempo en una sola cosa. Si esto tiene un glow demasiado fuerte, esto tenemos que bajarlo bastante. Bueno, de ahí realmente nosotros, o sea, lo único que les puedo decir es que esas son las características y que van a funcionar de manera diferente dependiendo de las composiciones que ustedes tengan, de los tamaños, de la distancia focal de la cámara, de muchísimas cosas va a depender eso. Entonces,
es laboratorio, que ustedes se pongan a probar y a montar el fuego. El fuego siempre lo van a encontrar aquí, en Dynamics, ahí va a estar siempre. Bueno, yo voy a ir desmontando efectos para montar otros porque va a ser muy pesado el asunto así. Aquí tengo esta luz toda.